Bienvenidos. Damos inicio o término al libro de Daniel. Vamos a analizar los últimos capítulos, siempre con la consideración que en el origen de los escritos de Daniel no existe la división numérica de versículos y capítulos. Y van a comprenderlo en el contexto de lo que vamos a estudiar. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es el hecho indiscutido que reafirma la intervención divina en el caso de algunos han querido aferrarse al poder, por decirlo de una forma, y ha habido una intervención angelical. Y este es un ejemplo que perfectamente puede estar ocurriendo incluso hasta hoy en día. En el capítulo 10, el versículo 13 de Daniel, el ángel le manifiesta la razón de su demora en atender el llamado de Daniel a la oración. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Escuchen bien esto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, que entre comillas, Miguel o entre paréntesis, ese es uno de los que está encargado de la seguridad, es un guerrero, es un general de las tropas que ejecutan la labor de guerra de parte del ejército divino en el universo. Es uno de los principales príncipes, como lo dice ahí. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, con la finalidad de hacer una intervención. Pues bien, bajo ese comentario que pasa muy desapercibido en este mundo, nos está diciendo implícitamente que existe una intervención literal en el curso de la historia. Si alguien quiere romper el designio, los ángeles toman partido para que las profecías se cumplan, lo que se confirma en el capítulo 11, el versículo 2 y 3, diciéndonos, ¿no es cierto?, que hay una sucesión de reyes de Persia, y después evidentemente le dice, y eso que conste, que cuando recibe esta información, él todavía está bajo Darío papá. Le dice que van a haber una sucesión de reyes y que finalmente vendrá un gran rey de Grecia que va a destruir todo esto. Eso lo confirma en el capítulo 11, como dije, el versículo 2 y 3, que dice lo siguiente. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con su riqueza se levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que es Alejandro. No le dan nombre, por supuesto, pero nosotros sabemos retrospectivamente que es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque el reino será arrancado y será dado a otros fuera de ellos. Ahí es donde nace la historia del rey del sur y del norte, que ya volvemos, pero yo quiero resaltar el hecho que os vengo diciendo, que es la intervención de parte de los ángeles dentro del sistema humano. De verdad que es para pensar. Si aplicamos la metodología de dato mata relato al texto de Daniel, la respuesta es que dentro de la lógica de la visión, la intervención no es solo una metáfora, es una operación militar y diplomática invisible. El dato es contundente. El ángel no se retrasó por un problema espiritual abstracto, sino una oposición territorial. El príncipe del reino de Persia, el texto sugiere que detrás del trono físico de Persia había una entidad espiritual, un príncipe, que influenciaba o bloqueaba las decisiones políticas y el flujo de la información. Después dice, el ángel de Dios le dice a Daniel que Miguel tuvo que venir a ayudarlos, y él se quedó allí con los reyes de Persia. Esto implica una intervención directa para asegurar que el decreto o la situación política permitiera el cumplimiento de la profecía. En Daniel 11.1 el ángel le dice algo que suele pasar desapercibido. Y dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo.
que conste que pareciera que lo dijera Daniel, pero lo dice el ángel. Aquí vemos el rol del consejero estratega. El ángel intervino en la mente o en el ánimo de Darío el Medo para consolidar su reino, porque ese reino era necesario para la transición profética. El diseño de la profecía exigía que Persia cayera ante Grecia, el macho cabrío. Los ángeles actúan como generales que mueven piezas para que la historia no se salga del carril establecido. Siguiendo con la línea de información trazada, el capítulo 12, la respuesta lógica dentro del texto es sí. O sea, hay una intervención y de manera más intensa. El papel de Miguel, por ejemplo. Daniel 12:1 dice que Miguel se levantará en aquel tiempo, en el futuro. Si Miguel es el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, como lo dice la Escritura, su intervención hoy sería para mantener el tablero listo para el desenlace final. Según este modelo, si un líder mundial hoy intentara tomar una decisión que alterara el cronograma profético, por ejemplo, una guerra antes de tiempo o una paz que no debería ocurrir aún, el texto de Daniel sugiere que habría una resistencia o impulso en las esferas invisibles. En este trabajo de investigación nosotros debemos considerar que estas entidades no actúan sobre la masa, sino sobre los centros de poder, reyes, presidentes, líderes religiosos, tal como lo hacían en Persia y Grecia. La intervención que vimos de Daniel 10 es el manual de operaciones de cómo se gestiona la historia. No es que los ángeles hagan todo, sino que aseguran que el humano no destruya el diseño final de los tiempos. Si alguien intenta romper el diseño, hay un Miguel o un mensajero listo para equilibrar la balanza. Esto le da una dimensión mucho más seria a los conflictos que vemos hoy en el eje norte-sur. Ya no solo políticos peleando por gas o religión, sino fuerzas mayores asegurando que se llegue al punto de Daniel 12. Consideremos también que esto coincide con que siempre se ha dicho en las Escrituras, y podríamos extender muchísimo más el texto, pero por ejemplo Jeremías 1:14 dice: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Comprendiendo, estás adelantándome un poco, pero voy a rebobinar. Nos enfrentamos en el capítulo 11 de Daniel a lo siguiente. Después que cae Persia, nos habla del primer rey de Grecia, el cual distribuye el poder de su muerte, 4 reinos. Y eso nos lleva después a una división de gobierno. Finalmente también desemboca en una distribución entre los reyes del norte y del sur. Daniel, en el capítulo 11, se nos entrega una serie de eventos denominados bajo el término rey del sur y rey del norte. Bueno, tendríamos en este caso, como veníamos hablando de Alejandro, la división en 4, terminamos solamente en una aglutinación de 2, que viene siendo la dinastía seleucida, con base en Siria, Mesopotamia, Antioquía, sería el rey del norte. Escuchen bien, el seleucida es el rey del norte, y la dinastía ptolomeica o ptolomaica está con base en Egipto, en Alejandría. Bajo el mismo concepto de lo que he venido diciéndoles a ustedes, para los teólogos ya está bueno de apalearlos, pero en realidad es necesario volver a expresar esto. Los teólogos de las diferentes iglesias babilónicas aseguran de que todo esto está cumplido y como hay una línea lógica de descendencia de griegos, lógicamente que para ellos la abominación desoladora que aparece en los versículos posteriores es Antíoco, porque es griego y está considerado uno de los sucesores de los reyes del norte, que sería de los seleucidas. Entonces, lógicamente, claro, se ve como lógico y dice, bueno, ahí está cumplido, pero no ven el disparo de tiempo-espacio. ¿Por qué sigo insistiendo? Porque en el contexto histórico los roles están claros, pero si los vemos como un punto de vista sectario, ¿quién es el rey del norte hoy día? Si ya los griegos no existen y fenecieron, por lo tanto hay un disparo de tiempo-espacio. Más considerando
que en el capítulo 12 de Daniel nos dice que esto es para el tiempo del fin. Por lo tanto, el norte en este momento está en manos del eje chiita, liderado por Irán, pero con una influencia total sobre Siria, el Líbano y otros enemigos. Y en el sur está el eje sunita, centrado históricamente en Arabia Saudita y Egipto, aunque las alianzas han fluctuado un poco. Ahora, los puntos de convergencia, porque podría parecer que esto es irrelevante o es una locura teológica, no. Lo que sucede es que esto es una verdadera mutación. Existen factores que hacen que esto sea muy atractivo desde el punto de vista geopolítico. Por ejemplo, Israel, como tierra hermosa en Daniel, el conflicto es relevante porque Israel está en medio de ambos poderes. Norte, Irán, su enemigo jurado. Hoy, la disputa entre el bloque norte chiita y el bloque sur sunita, o sur aliado de Israel, sigue teniendo a Israel y el Levante como el tablero de ajedrez principal. La lucha por la hegemonía regional, al igual que Ptolomeo y Seleuco, no peleaban por religión, sino por quién heredaba el control total del imperio de Alejandro. La disputa chiita y sunita es en gran medida una lucha por quién define el orden político en el Medio Oriente. Ahora, para entender esto, porque hay que ser prácticamente un analista geopolítico, religioso, teológico y todo. Si analizamos la abominación desoladora, y evidentemente Antíoco tiene un cumplimiento espejo, que quede claro, pero considerando el misticismo de la profecía, ocurren disparos fuera de contexto. Los números de los capítulos y los versículos, como dije anteriormente, no deberían cortar la línea de información. Por lo que si analizáramos Daniel 11 y pasamos inmediatamente al 12.1, nos habla contextualmente de la intervención divina por medio de Miguel y lo que se espera en la gran tribulación del tiempo del fin. Y lo dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que dice Cristo, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, escuchen bien, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Díganme si eso no es la gran resurrección del tiempo del fin en la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está Antíoco Epifanes ahí? ¿Dónde está el cumplimiento para aquellos que se llenan la boca, los grandes teólogos hoy día, que no, lo de Antíoco fue el cumplimiento literal de la situación? No, señores, esto es para el tiempo del fin, donde se va a levantar el gran Miguel, el guerrero, el gran general de las fuerzas y las tropas leales a Jehová, a Yahvé. Y ese tiempo va a ser tiempo de angustia, justo los 3 años y medio finales. Y cuando terminen esos 3 y medio finales, la gente va a ser despertada de sus sepulcros. La gran resurrección masiva del mundo. ¿Dónde está Antíoco Epífanes en eso? Y cortaron con el 12 como que el 12 es otra cosa, otro tema. No, es la continuación de la misma historia. Entonces debemos entender lo que se llama el contexto de las Escrituras. Porque si nosotros leemos Daniel 11 y 12 como un solo bloque ininterrumpido, la narrativa nos lleva a un conflicto histórico de los reyes del norte y del sur, en un evento de carácter cósmico y definitivo. Es común en la profecía bíblica que el relato pase de un cumplimiento cercano, como el caso de Antíoco, y uno lejano del tiempo del fin. Como dije, él fue puesto como espejo. Eso es más o menos lo que iba a suceder. Esto es lo que se llama el doble cumplimiento o cumplimiento espejo. La narración detallada de las intrigas entre el norte y el sur en el capítulo 11 sirve para establecer el patrón de cumplimiento del rey del norte. Al llegar al final del capítulo 11 y conectarse con el 12.1, el lenguaje deja de ser puramente militar y se vuelve escatológico. Daniel 12.1 es el clímax de la tensión acumulada entre las dos fuerzas del sur y del norte. Contextualmente ocurre cuando el rey del norte planta sus tiendas palaciegas entre los mares y el monte santo.
Daniel 11:45. El dato clave del texto dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, que indisolublemente es el final de la guerra del norte y el sur, del norte y el sur, que será la gran tribulación. Como bien se ha venido señalando, hay tres factores en Daniel 12 que sacan la profecía de contexto de Antíoco Epifanes y la lanzan al futuro. Número 1, la magnitud de la angustia. Dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La persecución de Antíoco fue terrible, pero no a escala global, como única e insuperable en la historia humana. Número 2, la resurrección. Daniel 12:2 habla de que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Esto no ocurrió en el siglo II a.C. Número 3, el libro sellado. Se le ordena a Daniel cerrar el libro hasta el tiempo del fin. Incluso también nos dice que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar. Si el conflicto entre el norte y el sur, o sirio-persa, es el norte, y el bloque egipcio árabe-sur, está mutando hoy, como lo mencionamos antes. Esto indicaría que en el escenario geográfico se está preparando y rearmando para que el patrón se repita. En esta línea de pensamiento, la división chiita norte y sunita sur no sería solo una curiosidad religiosa, sino el motor político que obligaría a la intervención de Miguel para proteger a los hijos de su pueblo. Noten que en Daniel 12:1 la palabra hebrea para se levantará es Yahamod, que es la misma que se usa para describir el ascenso de los reyes en el capítulo 11. Esto sugiere que Miguel no solo aparece, sino que toma el mando real, desplazando a los poderes humanos que han estado en conflicto. Cuando el ángel le expresa la demora, cabe preguntarse, ya entendemos que hubo una intervención, si acaso realmente lo estarían haciendo hoy. La intervención que vimos en Daniel 10 es el manual de operaciones, como lo dije anteriormente. Ya vimos que también si se hacía un barrido profético, podíamos entender que del norte, de Israel, por supuesto, está el peligro. El bloque norte, que es Irán y la herencia de los reyes, desde la perspectiva de Daniel, Irán, la antigua Persia, ha regresado a su posición de influencia directa sobre el territorio del rey del norte, al financiar y dirigir el eje de la resistencia. Irán no solo actúa como actor político, sino como el sustento logístico de lo que el capítulo 11 describe como un poder que no respeta los límites tradicionales. La mención que debo hacer, que existe una conexión o una relación con el comunismo y la Iglesia Católica, apunta a una alianza de conveniencia contra un enemigo común, Israel. El comunismo aporta la estructura ideológica de control estatal absoluto y la oposición a los valores tradicionales cristianos de Occidente. La cúpula religiosa representa el factor del dogma que mencioné antes en otros temas. Ese sistema que prefiere mantener la tradición y el control jerárquico antes de aceptar la evidencia de los hechos. El norte hoy es este bloque compuesto por el fervor religioso radical, el apoyo potencial ideológico del comunismo y el silencio cómplice de la estructura religiosa. Estamos ante una figura híbrida que nos da la fuerza militar, que sería el eje Irán-Siria con sus otros países, y la fuerza ideológica, el control del rato y la censura de todo lo que sea la expresión, y la fuerza espiritual del dogma ciego de la Iglesia a las masas. Siguiendo ese razonamiento, si los ángeles intervienen para que la profecía se cumpla, es posible que estemos viendo cómo estas piezas se esfuerzan a unirse. El hecho de que Irán hoy sea el enemigo jurado de Israel no es una coincidencia histórica, sino el cumplimiento necesario para que Miguel se levante. En Daniel 11:43 se menciona que el rey del norte controlará los tesoros de oro y de plata y tendrá a libios y etíopes a sus pies. Hoy vemos cómo la influencia de este bloque se extiende por África y utiliza recursos estratégicos para financiar su agenda. Agenda que está lamentablemente puesta en una forma como guerra asimétrica. Es un dato verificable que las políticas de deconstrucción social que se menciona en la Agenda 2030
redefinición de la familia, etcétera, se promueve con fuerza en las naciones de raíz judeocristianas, en Occidente, pero son totalmente inexistentes todas esas quejas de la liberación femenina, del derecho LGTB, del aborto, de todas esas propuestas son inexistentes y prohibidas en el bloque que estamos hablando. No es permitido en el Islam, no es permitido en el comunismo y, entre paréntesis, tampoco sería permitido en la Iglesia Católica. Eso es porque ubicamos en el bloque norte, como Irán, o en los regímenes de corte comunista autoritario. En cambio, el efecto en Occidente es un proceso de fragmentación interna y crisis de identidad. Los poderes se lo oponen, que se mantiene una cohesión bajo dogmas estrictos y antinacionalismos. Si debilitan los valores que sostiene una sociedad, la familia, la fe, la autoridad parental, y al mismo tiempo introduces masa poblacional con una cultura y un dogma distinto, el resultado de la disolución del tejido social. Pero más allá estás quitándole y restándole apoyo al movimiento judío cristiano. El rey del norte no solo quiere conquistarlos por las armas, sino por ideología, usando el comunismo y usando los dogmas de la Iglesia, corrompiendo el sistema desde dentro con un golpe final. Si el sistema judío cristiano es el que históricamente ha defendido la libertad individual, la soberanía y la fuerza de la familia frente al Estado, es lógico que sea el blanco principal. Al destruir la base, los padres y los niños y la familia, dejas a la sociedad sin defensa espiritual ni moral para lo que viene en Daniel 12. En Daniel 11:30 se menciona que aquellos que abandonan el pacto santo, lo que describes ese trozo es que precisamente es un abandono masivo de los principios del pacto con nuestro Creador para adoptar ideologías que aún se presentan como liberadoras, minan centralizando el poder en una élite global. Es un plan que parece perfecto desde la ingeniería social, pero sí una intervención que no se ve. Todo está dispuesto y nadie puede cambiarlo. Por supuesto me conformo con saberlo, porque finalmente la derrota se transformará en una victoria absoluta, porque al igual que Cristo ante Pilatos, éste le dijo, en relación al poder de este mundo, en tus manos nada tienes o nada está. El poder que ostentas viene de lo alto, o sea, es prestado. El poder, desde el rey del norte hasta las agendas globales actuales, todos operan bajo un permiso que tiene fecha de caducidad. En la visión de Daniel, las bestias y los reyes suben y bajan, pero el control del reloj no les pertenece. La victoria es la derrota. El gran misterio profético para el mundo, la muerte de Cristo fue una derrota absoluta, pero en el diseño real fue el golpe de gracia al sistema. En Daniel 11 se nos dice que será tiempo de angustia cual nunca fue, lo que parece una derrota inminente para los hijos del pueblo, pero termina con la intervención de Miguel y la liberación de los que están escritos en el libro. Reconfortante y a la vez esclarecedor entender que la maquinaria parezca perfecta y el avance de esas ideologías parezca imparable, todo está siendo utilizado para que el diseño se complete. Los ángeles están ahí para que nadie rompa el guión. Espero que todos ustedes entiendan para que no sean sorprendidos. Saber que el poder de este mundo es solo un instrumento prestado y permite observar el caos con calma de quien ya conoce el final del libro. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión si Dios así lo quiere.